Gracias una vez más por el privilegio de reunirnos para esta sesión. Te pedimos, Señor, que nos enseñes cómo el error entró en el protestantismo de tal manera que nosotros podamos evitar caer en el mismo error. Sabemos, Señor, que solo podemos expulsar el error conociendo la verdad. Así que enséñanos tu verdad hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana vamos a estudiar la triste historia de cómo penetraron las ideas de estos teólogos jesuitas en las iglesias protestantes. Lo que quiero hacer es repasar muy brevemente lo que estudiamos ayer y luego empezar a hablar sobre cómo penetraron estas ideas en el protestantismo. Ustedes recuerdan las secuencias de Daniel 7. Claramente tenemos Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano. Luego el Imperio Romano se iba a dividir en 10 reinos y entre esos 10 reinos se iba a levantar el cuerno pequeño. Hemos visto que los reformadores protestantes entendían esta perspectiva historicista. Ellos sabían que había pasado Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano. Sabían que el Imperio Romano se había dividido en 10 reinos y podían ver allí mismo, en su tiempo, la presencia del cuerno pequeño, el poder papal. Lo palpaban en persona, no tenían que adivinar, porque lo podían ver allí. Como vimos ayer, la Iglesia Católica tuvo que desviar el dedo que apuntaba hacia ella como el cumplimiento de la profecía del cuerno pequeño. Y por lo tanto se levantaron 2 teólogos jesuitas de aquella Compañía de Jesús establecida por San Ignacio de Loyola en el año 1534. El primero de estos fue Luis de Alcázar, quien dijo, no, las profecías del anticristo, del cuerno pequeño, la bestia, eso no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora. No, el cuerno pequeño de Daniel 7 fue Antíoco Epífanes, quien vivió 165 años antes de Cristo. Y eso de la bestia, eso no tiene nada que ver con la Iglesia Católica ahora. Eso se cumplió con Nerón y con los emperadores romanos. Es decir, eso no tiene nada que ver con ahora, ni nada que ver con el futuro. Ya eso se cumplió en el lejano pasado. Se levantó el otro teólogo jesuita, con el nombre de Francisco Rivera, de Salamanca, España. Y dijo, no concuerdo exactamente con Luis de Alcázar. Las profecías de Daniel 7 y la bestia de Apocalipsis 13 no se han cumplido todavía. No se están cumpliendo ahora, ciertamente. Dijo, las profecías en cuanto al cuerno pequeño y la bestia están hablando sobre el levantamiento de un personaje literal en el futuro, en el Medio Oriente, un individuo que se va a sentar en el templo de Jerusalén, va a oprimir a los judíos literales por 3 años y medio literales, va a blasfemar a Dios. Y este periodo va a durar 3 años y medio. Así que eso no tiene nada que ver con nosotros ahora. De esta manera, estos 2 teólogos jesuitas, Luis de Alcázar y Francisco Rivera, cambiaron los tiempos del calendario profético de Dios, tal cual lo decía Daniel 7:25, pensará cambiar no solo la ley, sino ¿qué cosa? Los tiempos y la ley. Y luego estudiamos ayer cómo se levantó alguien para proliferar los conceptos de Francisco Rivera, ese cardenal italiano con el nombre de Roberto Bellarmino. Escribió un libro inmenso donde refinaba y propagaba las ideas que había propuesto Francisco Rivera. Y no solamente las propagaba por sus escritos, sino que era un individuo experto en debatir con los protestantes. Permítame leerles 3 citas de Bellarmino, de sus propios escritos. Primera cita. Dice, pues todos los católicos creemos que el anticristo será un cierto hombre, mientras que todos los herejes enseñan que el anticristo no será una sola persona,
sino más bien un trono individual o reino absoluto o sede apóstata de aquellos que gobiernan sobre la iglesia. Aquí él está admitiendo que los católicos creen que el anticristo es un personaje, pero los herejes de ese tiempo, él dice, ellos creen que es una sucesión de líderes en la iglesia. Muy interesante esta admisión de Belarmino. Demuestra que la reforma protestante, todos, según dice él, dice todos los herejes enseñaban que el anticristo era una sucesión de individuos que se iban a sentar en la sede, en la Santa Sede, como se llama hoy. Una segunda cita, dice él, y cito, el anticristo reinará por solo 3 años y medio, pero el Papa ya ha reinado espiritualmente en la iglesia por más de 1500 años. Ni tampoco se puede hallar uno que haya sido reconocido como el anticristo y que haya gobernado por exactamente 3 años y medio. Por lo tanto, el Papa no es el anticristo pues aún no se ha levantado. Y una tercera cita de Belarmino, esta es directamente de su libro que escribió, dice, el Papa no es el anticristo, pues su trono no está en Jerusalén, ni en el templo de Salomón. Ciertamente es digno de creer que desde el año 600 ningún pontífice romano siquiera ha estado en Jerusalén. Como segunda de Tesalonicenses 2 dice que se sentará en el templo de Dios, él dice ningún papa desde el año 600 de la era cristiana ha estado allá en Jerusalén y mucho menos en el templo, por lo tanto el papa no puede ser el anticristo. Ahora, esto es crucial, porque estos son los conceptos idénticos que más adelante van a enseñar los protestantes. Ahora la pregunta es, ¿de dónde obtuvieron los protestantes estos conceptos? Como les mencioné ayer, por 300 años después que se levantaran Luis de Alcázar y Francisco Rivera, los protestantes se mantuvieron firmes en su perspectiva historicista. Todos concordaban de que el anticristo de la Biblia existía en ese tiempo y era una sucesión de pontífices romanos. Que el tiempo era simbólico, que el templo era la iglesia. Pero en la década de los años 1830, el protestantismo dio media vuelta y se fue en dirección contraria. Comenzó, y les voy a mencionar, dicho sea de paso, muchos nombres y fechas. Ahora, van a tener que conseguir el cassette, porque no puedo detenerme a deletrearle cada uno de los nombres, porque son nombres ingleses. Así que van a tener que conseguir el cassette. Y además de eso, si alguno quiere conseguir el documento de 44 páginas, donde trazo con la documentación bien establecida, todo esto que les estoy compartiendo lo pueden conseguir. Lo tengo solamente en inglés, pero si leen inglés, sería bueno que se sentaran y que lo leyeran, porque lo que yo les estoy diciendo aquí, mucho sencillamente se los estoy diciendo, no les estoy declarando, bueno, esto lo obtuve de tal libro, página tal, por la premura del tiempo, pero en el documento está todo con notas al pie de página, bien cuidadosamente documentado. Yo no estoy inventando nada acá. Estoy compartiendo lo que han dicho muchos estudiosos, muchos historiadores. El primer protestante en adoptar el concepto futurista fue un hombre con el nombre de Samuel Maitland. Se levantó en Inglaterra y en 1826 escribió un libro que se llama Inquiries. Y en ese libro, por primera vez que nosotros sepamos, un protestante enseñó que el anticristo será un individuo. Y que ese individuo se va a sentar en el templo de Jerusalén. Y que va a oprimir a los judíos literales. Por 3 años y medio literales. Por primera vez, un protestante, dicho sea de paso, él era un clérigo, era un ministro de la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana, que es una iglesia supuestamente protestante. Y ahora, en vez de enseñar lo que tradicionalmente por 300 años habían enseñado los reformadores protestantes, cambia la perspectiva y proyecta el anticristo
al futuro. A Samuel Maitland le siguieron varios otros. Uno de ellos fue un hombre con el nombre de William Berg. Y leo una cita de William Berg, también ministro de la Iglesia Anglicana en Inglaterra. Y todo esto está pasando entre 1825 y 1844. Y vamos a ver más adelante por qué es significativa la fecha. Porque mientras esto estaba pasando en Inglaterra, estaba entrando el futurismo en el protestantismo. En el otro lado del Atlántico, en Nueva Inglaterra, estaban los mileritas proclamando las profecías desde una perspectiva historicista. Los dos métodos en la misma época estaban perfilándose para la gran guerra final. Ahora, noten lo que dijo William Berg. Dijo, en primer lugar, el hombre de pecado no es el papado, se deja ver en el hecho de que en este capítulo, de 2 Tesalonicenses 2, dicho sea de paso, en este capítulo el anticristo se debe comprender como un individuo y no como un poder o una sucesión de líderes. ¿Captaron lo que está diciendo? Dice que en 2 Tesalonicenses 2 no está hablando de un sistema, está hablando de un individuo. Y según él se va a levantar en el futuro. Otro ministro o clérigo de la Iglesia de Inglaterra, fueron varios durante este periodo, en la década de los 1830, empezó Samuel Maitland, continuó William Berg, otro fue James Todd, otro sacerdote, otro ministro de la Iglesia de Inglaterra. Y quiero que noten algo muy interesante. El momento que los protestantes cambian su perspectiva del anticristo, se quieren unir con la Iglesia Católica. Se ve patentemente aquí en esta década. Maitland, Berg, Todd, Pusey y otros. Muchísimos clérigos o ministros de la Iglesia de Inglaterra, solo les estoy mencionando algunos, empiezan a enseñar que el anticristo no está presente, que los reformadores protestantes se equivocaron, que va a venir en el futuro, e inmediatamente cuando dicen eso, dicen el sistema romano está perfectamente bien, unámonos con él. Permítame leerles de James Todd, uno de esos ministros de la Iglesia protestante de Inglaterra, la Iglesia Anglicana. Noten lo que él dice. El romanismo, que quiere decir la Iglesia Católica, el romanismo no es propiamente dicho una apostasía de la fe. Otra cita. Los errores del romanismo no constituyen una apostasía. Y una tercera cita. La Iglesia de Roma es una iglesia cristiana verdadera. ¿Cómo puede concluir eso? La única forma es porque él ya no cree que el anticristo es el sistema romano. Ha cambiado el punto de vista a un anticristo futuro. Y por lo tanto, él puede decir, la iglesia romana es una iglesia cristiana verdadera. Y escúcheme bien lo que voy a decir. Se han escrito muchos libros sobre cultos que existen en el mundo moderno. Ahora, no estoy hablando del culto divino. Un culto es como una secta. En inglés la palabra es cult, que es un grupo peligroso, es marginal, no se considera cristiana. Ahora, hay 3 razones por las cuales los escritores han dicho que un movimiento no es cristiano, es un culto. Número 1, el movimiento no cree que la Biblia tiene una norma suficiente para la vida cristiana. Creen que se necesita otra fuente de revelación adicional. Segundo, los cultos siempre creen que Jesús no es suficiente, que se necesita algo más que Jesús. Y en tercer lugar, que no es suficiente ser salvo por fe, sino que hay que añadirle también las obras de los seres humanos.
Ahora, a los adventistas se los han atacado por esto, porque dicen, los adventistas no creen que la Biblia es suficiente, porque dicen que necesitan a Elena White. Los adventistas no creen que Jesús es suficiente, porque ellos creen que además del Señor Jesucristo necesita uno el Antiguo Testamento y los mandamientos y todo eso. Y dice, los adventistas no creen que la salvación es por gracia a través de la fe, creen que se salvan por las obras, así que la iglesia adventista es un culto. Y por eso muchas obras modernas contra los adventistas, ustedes van a encontrar que dicen que la iglesia adventista es un culto, aunque no tanto recientemente. Pero todavía se consiguen libros donde se dice que la iglesia adventista es un culto. Pero si ustedes toman esta definición, el culto más grande de todos es la iglesia católica. Y sin embargo, ni un solo libro protestante hoy en día dice que la iglesia católica es un culto. Yo pregunto, ¿la iglesia católica enseña que la Biblia es suficiente? No, enseña que uno necesita también, ¿qué cosa? La tradición. ¿Enseña la iglesia católica que Jesús es suficiente? No, dice, necesitamos ¿a quién? A María. ¿Dice la iglesia católica que la salvación es por fe sola? No, por fe más obras. ¿Por qué ninguna obra protestante, cuando habla de los cultos modernos, misteriosamente no aparece por ninguna parte la iglesia católica? Es porque los protestantes han apostatado en sus conceptos proféticos. Y ahora escúcheme bien lo que les voy a decir. Algunos pensaban que yo estaba medio bravo ayer cuando estaba hablando. Y yo debo admitirles que a mí me da ira santa. Cuando yo estudié este asunto, yo les digo que se me fue la sangre al cerebro. Uy, y me dio una ira. No contra los católicos, ni contra los protestantes como personas, sino contra estos sistemas que han destruido la verdad de Dios. Debemos enojarnos de una forma santa, lo que llama la Biblia ira santa, cuando se trata de cambiar la verdad de Dios en la mentira. Pero al mismo tiempo debemos amar a los que están en el error. No estoy aquí diciendo que debemos odiar a los católicos. No, debemos amar a los católicos. Pero debemos aborrecer el falso sistema de interpretación que se ha creado. Porque quiero decirles que si nosotros adoptamos el sistema de interpretación profética de los católicos y protestantes hoy en día, todos nos vamos a ir al lago de fuego. Y no sería amante para mí decir, ay, no hablemos nada mal de nadie ni de nada. Porque entonces termina alguien en el lago de fuego y dice, ¿por qué no me dijiste? Ah, porque no quería ofenderte. Porque quería que te sintieras bien conmigo, que fuéramos amigos. ¿Qué amistad hay en eso? En eso no hay ninguna amistad, en absoluto. Ahora escuchen bien. No solamente se levantó Samuel Maitland en 1826 y escribió su documento Inquiries. No solamente se levantó James Todd y William Berg, pero durante este periodo, entre 1833 y 1845, fíjense la fecha, 1833 a 1845, se levantó en Inglaterra, en la iglesia anglicana, lo que se conoce como el movimiento tractario de Oxford. Ahora, la razón por la cual se llamó el movimiento tractario de Oxford es porque los grandes ministros de la iglesia de Inglaterra escribieron varios tratados, 90 de ellos en total, con el propósito de cambiar la perspectiva de la iglesia de Inglaterra en su interpretación profética. Según ellos mismos, era su propósito, escuchen bien, desprotestantizar la iglesia de Inglaterra. Es decir, era su propósito unir a la iglesia de Inglaterra con el poder papal. ¿Por qué iban a hacer esto? Porque habían cambiado su perspectiva profética. Si hubieran todavía aceptado el historicismo, hubieran visto que el papado es el anticristo y nunca hubieran querido unirse con el anticristo. Pero como cambiaron su punto de vista profético, como cambiaron los tiempos de Dios, ahora era fácil unirse a la Iglesia Católica, porque según ellos la Iglesia Católica nada tenía que ver con el cumplimiento de las profecías del anticristo.
Ahora, uno de los campeones de este movimiento tractario se llamaba John Henry Newman. Posiblemente algunos de ustedes han oído este nombre, John Henry Newman. Déjenme decirles algunas cosas en cuanto a Newman. Era el hombre de más influencia en la iglesia de Inglaterra en ese tiempo. Y John Henry Newman decidió que como la iglesia de Inglaterra no se unió con la iglesia católica, él decidió abandonar a la iglesia anglicana y se convirtió en un sacerdote de la iglesia católica en 1845. Y ahora escuchen, ironía de ironías. En 1879, la iglesia católica recompensó a este ex protestante, quien enseñaba que el anticristo de la Biblia no es el papado, quien enseñaba en este movimiento tractario que los protestantes, la iglesia anglicana, debía unirse con la iglesia católica y debía reconocer al obispo de Roma como supremo en la iglesia. En 1879, este individuo fue convertido en cardenal de la iglesia católica. Y por eso se conoce como John Cardinal Henry Newman. Qué interesante que un ministro protestante anglicano se haya convertido a la iglesia católica, haya aceptado al Papa como supremo y haya sido recompensado con ser cardenal de la iglesia católica. Increíble, dicen ustedes. Pero hay más cosas que pasaron durante esta década de los 1830. Están pasando muchas cosas allá en Inglaterra, en Europa. ¿Y saben por qué? Porque el diablo sabe que hay muchas cosas pasando en América. Los dos sistemas están formándose para la batalla final. Y escúcheme bien, la guerra final sí va a ser sobre el sábado y el domingo, pero la verdadera guerra va a ser sobre cómo interpreta usted las profecías. Porque para usted creer que la bestia es el papado y que la marca de la bestia es el domingo, usted tiene que aplicar el historicismo. El método es el que lleva el mensaje. Si usted tiene el método mal, usted va a tener el mensaje mal. Por ejemplo, si usted cree que la bestia es un anticristo futuro que se va a levantar allá en Jerusalén, ¿qué tiene eso que ver con el cambio del sábado? Nada. ¿Qué tiene eso que ver con el protestantismo apóstata? Nada. Para usted llegar al mensaje, usted tiene que usar el método historicista. Si usted usa el método futurista, se destruye el mensaje de la iglesia adventista. Y el diablo lo sabía. Y por eso él dijo, yo tengo que crear un sistema de interpretación profética donde lleve a la gente a mirar al futuro o al pasado para que ellos no puedan ver que el cuerno pequeño, el papado, fue el que pensó que podía cambiar la ley. Y que fue un sistema que pensó que podía cambiar los tiempos proféticos de Dios. Ahora escuchen cómo se desarrolla aún más esta historia en Inglaterra. En este tiempo vivía en Inglaterra un ministro que pastoreaba una iglesia de más de 1000 miembros en Londres, con el nombre de Edward Irving. Posiblemente ustedes no han oído hablar de Edward Irving, pero déjenme decirles algo en cuanto a Edward Irving. Era un hombre que tenía un carisma extraordinario. Mantenía estupefactos a todos aquellos que lo escuchaban en su iglesia. Era un predicador carismático que tenía un poder de convicción extraordinario. Ahora resulta, escuchen bien, de alguna forma, Eduardo Irving adquirió o alguien le entregó una copia de un libro muy famoso en círculos adventistas. El libro fue escrito por un sacerdote jesuita con el nombre de Emanuel Lacunza. ¿Han oído ustedes hablar de Emanuel? Lo conocemos como Manuel, pero se llamaba Emanuel Lacunza. En realidad nació en Chile y de alguna manera
su libro La venida del Mesías en gloria y majestad, llegó desde allá hasta Inglaterra. Y en 1833, un ejemplar de este libro cayó en manos de Eduardo Irving, quien tradujo el libro del español al inglés. Ahora ustedes dicen, ¿por qué es significativo esto? Permítame compartir con ustedes algunas de las ideas del libro de Lacunza. Pero antes de hacerlo necesito hacer una aclaración. La hermana White menciona muy positivamente a Lacunza. Dice que es uno de los que proclamó que la venida de Cristo estaba cerca. Pero ahora escuchen bien. Tenemos que entender la razón por la cual la hermana Elena G. de White dice que Lacunza fue un instrumento en las manos de Dios. No fue por todo lo que dijo. La Iglesia Católica es teológicamente, proféticamente, lo que se llama amilenista. Hay tres conceptos del milenio. El primer concepto se conoce como postmilenismo, y es la idea de que Cristo va a venir después del milenio. Es decir, el mundo se va a volver mejor y mejor y mejor, y cuando el mundo esté entonces perfecto, viene Cristo. Es el postmilenismo. Ya no hay muchos postmilenistas, porque el mundo no demuestra que va de más de mejor, sino de mejor en peor. El otro concepto es premilenismo, la idea de que Cristo va a venir antes del milenio y luego entonces vienen los 1000 años. La Iglesia Católica no es ninguna de esas dos. Desde el tiempo de San Agustín, la Iglesia Católica es amilenista. Es decir, el concepto de la Iglesia Católica es que estamos nosotros ahora en el milenio. Que desde que el Señor Jesucristo murió, ató a Satanás, y por la predicación de la Iglesia debe ir y conquistar todo el mundo, y dominar todo el mundo, y establecer el reino de Cristo aquí en la tierra. Por eso es que durante la Edad Media la Iglesia Católica pensaba que tenía que dominar sobre reyes, tenía que convertir a la gente por la fuerza de la Inquisición, porque el mandato de Jesús era establecer el reino de Cristo en la tierra, la Iglesia conquistando el mundo para Cristo. Es decir, la Iglesia Católica era amilenista, y como resultado se perdió de vista la segunda venida de Cristo. Porque si usted cree que estamos ahora en el milenio y que en realidad lo que va a traer una mejora al mundo es que la Iglesia desde adentro comparte el mensaje y finalmente como resultado de volverse cristiano todo el mundo entonces se va a volver perfecto y una sociedad ideal. Entonces, ¿a dónde cabe ahí la segunda venida de Cristo? ¿Para qué? Y por lo tanto la Iglesia Católica no hablaba nada sobre la segunda venida de Cristo. Ahora, lo que la hermana White presenta positivamente de Lacunza es que Lacunza rompió con el concepto católico amilenista. Él dijo, no señor, la Iglesia no va a conquistar el mundo y va a establecer el reino ideal de Cristo aquí en la tierra. Dice, no, Cristo va a regresar y luego entonces viene el milenio. Y enseguida que dijo eso, entonces la gente dice, entonces tenemos que esperar a Cristo antes que venga el milenio. Y como resultado llegaron a la conclusión de que Cristo estaba próximo a venir. Pero la mayoría de lo que escribió Lacunza reflejaba la buena teología jesuita de Rivera. Permítanme compartir con ustedes algunas de las ideas de Lacunza. Y ustedes me van a decir si esto es parecido a lo que enseñan muchos protestantes hoy en día. Número 1, Apocalipsis 4 al 22. Todavía el cumplimiento está en el futuro. ¿Me escucharon lo que dije? Es decir, Apocalipsis capítulo 4 hasta el capítulo 22, todo lo que dice eso está todavía en el futuro. Ahora, si ese es el caso, para darles un ejemplo, si ese es el caso, entonces podemos nosotros usar ese texto donde habla de el dragón que se va a hacer guerra contra el remanente final que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. ¿Lo podemos aplicar ahora? No, porque eso está en Apocalipsis 4 al 22, eso es futuro. Así que, ¿qué pasa con la iglesia adventista? No se levantó en armonía con la profecía bíblica. Eso lo enseñó Lacunza. Dicho sea de paso, es lo mismo que enseñan los protestantes hoy. Dicen que en Apocalipsis 4:1, a donde Dios le dice a Juan, sube acá, que ese es el rapto. Que eso representa el rapto de la iglesia. Es decir, en Apocalipsis 4:1 la iglesia es raptada
al comienzo de los últimos 7 años de la historia, y entonces ahora la iglesia está en el cielo y se realiza todos los eventos de Apocalipsis 4 al 22 con los judíos. Qué interesante. Segundo, la Kunza enseñó que los 3 años y medio del dominio del anticristo son años literales. No son 1260 años, son 3 años y medio literales. Número 3, los 144,000 son judíos literales, que durante la tribulación van a ir y le van a predicar el evangelio a la gran muchedumbre, y van a convertir a millones de otros judíos. Número 5, el milenio no va a ser en el cielo, el milenio va a ser un tiempo de paz en la tierra, a donde los seres humanos vivirán en sus cuerpos mortales. Eso es lo que enseñan los protestantes hoy, si ustedes han leído algo. Además dice que durante el milenio el sistema de sacrificios se va a restablecer, porque el templo se habrá reconstruido. Y que finalmente, al terminar este periodo de los 7 años, van a venir los enemigos literales de Israel literal, del norte, del oriente y del sur, para atacar a Israel. Ahora, lo interesante es que estos conceptos son típicamente jesuitas y futuristas. Y este libro cayó en manos de Eduardo Irving, quien era de la Iglesia de Inglaterra. Ahora, hay un elemento que no enseñaron los teólogos jesuitas, y es la idea del rapto secreto de la iglesia. Eso faltaba. Pero fíjense qué interesante, en el año 1833, este mismo Eduardo Irving, quien dicho sea de paso, pertenecía a un grupo, no sé si ustedes han oído hablar de los Plymouth Brethren. Es un grupo de hombres de la iglesia de Inglaterra, estaban descontentos con la condición espiritual de la iglesia y por lo tanto decidieron establecer grupos pequeños. No hay nada malo con los grupos pequeños, siempre y cuando estudien la verdad de Dios. Y se reunieron estos hombres en grupos pequeños con el fin de tener un reavivamiento espiritual. Ahora, en una de estas reuniones que estaba presente Eduardo Irving, según otro personaje que estaba presente allí personalmente, el nombre de ese individuo es S.P. Trejel, ese sí lo voy a deletrear, pues como francés, T-R-E-G-E-L-L-E-S. Estaba presente en esa reunión S.P. Trejel y estaba también Irving, el que tradujo el libro de la Kunza. Y según dice Trejel, en esa reunión Eduardo Irving entró en un estado de éxtasis. Y en este estado de éxtasis escuchó en una lengua extraña que iba a haber un rapto secreto de la iglesia. La idea del rapto secreto no viene de un estudio de la Biblia. Viene de una declaración en lenguas a Eduardo Irving, quien estaba en un estado estático de éxtasis, donde se le informó que iba a haber un rapto secreto de la iglesia. Y lógicamente después fueron a la Biblia para tratar de encontrar dónde dice la Biblia del rapto. Ahora, no ha de sorprendernos esto. Uno de los grandes campeones protestantes modernos de estos conceptos es Hal Lindsey. Ese sí lo conocen. Escribió el libro La agonía del planeta Tierra. ¿Y saben algo? Él escribió un libro que yo investigué minuciosamente para este trabajo que estoy compartiendo con ustedes. El nombre del libro es Vanished, desaparecido, es sobre el rapto. Vanished into Thin Air, se llama el libro. ¿Y saben lo que dice Hal Lindsey? Que mientras él estaba escribiendo ese libro, entró en un estado de éxtasis. Y el Espíritu Santo, según él, le hablaba y le informaba lo que debía escribir. Es decir, junto con esto, hay que conectar también el pentecostalismo moderno, que depende no tanto de lo que dice la palabra de Dios, sino que depende sobre emociones y voces y sentimientos e impresiones. La idea del rapto secreto vino como resultado de un estado de éxtasis
donde supuestamente el Espíritu Santo habló en una lengua extraña. Ahora escuchen, hacía falta alguien que sistematizara todas las ideas proféticas que habían surgido durante este periodo. Y ahora tengo que hablarles de un individuo que era un genio, que tomó todas estas ideas que estaban circulando, que vinieron de Rivera, vinieron de Lacunza, vinieron de Bellarmino, vinieron de Irving, de todos los ministros de la Iglesia de Inglaterra. Era necesario que alguien tomara todo esto y los pusiera en un sistema, lo coordinara todo. Así fue que durante este periodo también, en los años 1830, otro individuo que pertenecía al grupo de Plymouth Brethren se llamaba Juan Nelson Darby. ¿Han oído hablar de Juan Nelson Darby? Algunos de ustedes, yo veo, dice, sí, claro, yo he oído de Darby. Es el padre del dispensacionalismo moderno. Ahora, ¿qué es dispensacionalismo? Dispensacionalismo es la idea de que la historia del mundo se divide en 7 dispensaciones o periodos. Y según Darby, nosotros ahora estamos viviendo en la 6ª dispensación. Es la dispensación de la iglesia, o el periodo de la iglesia. Como el pueblo judío rechazó a Cristo, entonces Dios suspendió su plan con los judíos. Dijo, ya, con los judíos yo no puedo hacer nada, rechazaron a Cristo, dejémoslos en suspenso por ahora. Y vayamos al plan B. Vamos ahora a trabajar por los gentiles. Y entonces, por 2000 años, estamos en lo que se conoce como la dispensación o el periodo de la iglesia. Pero según Darby, la dispensación de la iglesia va a terminar con el rapto secreto de la iglesia. Es decir, que cuando la iglesia sea llevada al cielo en el rapto, entonces Dios va a reanudar su plan para el pueblo judío, ese plan que suspendió cuando rechazaron a Cristo. Y según él, ahora escuchen bien, dice que la última dispensación es solo para Israel. Claro, porque la iglesia va a estar en el cielo. Enseñó que el anticristo entonces se va a levantar allá, un personaje, un individuo. Enseñó que se iba ese individuo a sentar en el templo de Jerusalén, que al principio iba a favorecer a los judíos, pero que a la mitad de la última semana los iba a traicionar. Y por 3 años y medio, ese personaje malévolo se iba a sentar en el templo de Jerusalén, diciéndose ser Dios, iba a construir una estatua bien grande, e iba a mandar a todos que adoraran esa imagen de él mismo. Enseñó también que los 144,000 son judíos literales que iban a salir a evangelizar a todos los judíos para que aceptaran a Cristo como su Mesías. Y enseñó que hacia el final de este periodo iban a venir del norte, del oriente y del sur naciones para pelear contra Israel literal en el valle literal de Megido. ¿De dónde obtuvo Juan Nelson Darby la mayoría de estas ideas? No son originales con él. Es más, déjenme leerles una cita muy interesante aquí. Esta cita viene de un libro de un autor presbiteriano. Dice, el sistema de Darby no era original. El futurismo comenzó con los católicos del siglo XVI. Lo dice no un adventista. Eso se encuentra en el libro The Last Days Are Here Again. Los últimos días están aquí de nuevo, en la página 74. ¿De dónde obtuvo Darby toda esta idea del templo literal, el anticristo literal, 3 años y medio literales, judíos literales, enemigos literales, en un valle literal? Lo obtuvo de los sacerdotes jesuitas católicos del siglo XVI. Y solo les leo esa cita. Tengo otras citas de otros autores protestantes donde dicen la misma cosa, que Darby, Irving, Maitland, etcétera, obtuvieron sus conceptos o sus ideas de los sacerdotes jesuitas. Entonces yo pregunto, ¿de dónde obtuvo
el protestantismo su nueva interpretación profética de su madre, de la Iglesia Católica. Así que lo que están enseñando los protestantes hoy, por ejemplo, los preteristas, es decir, los pastores liberales que no creen en la inspiración de la Biblia, ellos están enseñando el preterismo de Luis de Alcázar, ¿no? Que el anticristo fue Antíoco Epífanes, que la bestia es Nerón y los emperadores romanos. Esa idea de la herida mortal y la herida mortal sanada representa una idea que había en aquella época de que Nerón iba a morir y luego iba a reencarnarse en otra persona para matar y dominar a la gente. Los teólogos liberales de la Iglesia Presbiteriana Unida, Luterana Unida, Presbiteriana Unida, Iglesia de Cristo Unida, por alguna razón cuando encuentran la palabra unida son liberales. Obtuvieron su concepto de interpretación profética directamente de Luis de Alcázar. Y los protestantes conservadores, que creen en todas estas ideas que les he compartido, obtuvieron su idea directamente de Francisco Rivera, de Emanuel Lacunza y de Belarmino, todos sacerdotes jesuitas. ¿Ustedes creen que nosotros podemos confiar en las interpretaciones de sacerdotes jesuitas? Come on. ¿Cómo es que los protestantes confían en tal interpretación? Ahora, uno de los problemas de Darby es que Darby no respetaba la historia. Él no le importaba la historia. Si la historia no tiene ninguna trascendencia. Escuchen esta cita de Darby. Dice, yo no quiero que la historia me diga que Nínive o que Babilonia están en ruinas o que Jerusalén está en manos de los gentiles. Yo no admito que la historia sea necesaria en ningún sentido para comprender la profecía. Yo le pregunto, en el sistema historicista, ¿cuán importante es conocer la historia? Imprescindible, porque usted tiene que saber que se levantó Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Roma se dividió en 10 reinos, luego surgió el cuerno pequeño, luego el cuerno pequeño recibió una herida mortal, esa herida mortal, la imagen va a ayudar que se sane, y entonces viene la persecución final. Usted tiene que conocer la trayectoria histórica. Pero Darby no quería saber nada de la historia. Dice, yo no admito que la historia sea necesaria en ningún sentido para comprender la profecía. Ahora escuchen lo que les voy a decir. Durante los años 1859 y 1874, Darby tomó 6 viajes a los Estados Unidos y predicó en algunas de las iglesias más grandes de aquella época. En Nueva York, en Filadelfia, en Boston y en otras partes. Sus ideas novedosas fueron aceptadas muy rápidamente por los que escucharon los conceptos que estaba compartiendo. Pero la obra de Darby hubiera muerto si no hubiera sido por un individuo que por accidente descubrió los escritos de Darby en una biblioteca. Lo que descubrió los escritos de Darby en una biblioteca se llamaba C.E. Scofield. ¿Han oído hablar de Scofield? Muchos de ustedes han oído hablar de Cyrus Ingerson Scofield. ¿Por qué es famoso Scofield? Díganme ustedes. Scofield es famoso por la Biblia Scofield, que se publicó en el año 1909. Ahora, ¿saben ustedes lo que hizo Scofield? Scofield tomó las ideas de Darby, de sus libros, y las incorporó como notas al pie de página en su Biblia. ¿Saben ustedes cuántos ejemplares de la Biblia anotada Scofield se han sacado? Más de 12 millones de ejemplares. Es la Biblia de los dispensacionalistas, de los protestantes futuristas de hoy en día. Y les ilustro. En la ciudad de Mount Holly, en New Jersey, tuve un seminario en la iglesia de habla inglesa allí poco antes de irme para Texas. Un seminario de Apocalipsis. Y vinieron
la primera noche vino una pareja joven, muy bien parecidos, se veía que eran bastante educados, y cuando llegaron a la puerta, los que estaban registrando le ofrecieron la Biblia del seminario, y ellos dijeron, no, nosotros tenemos nuestra propia Biblia, gracias. Y cuando yo escuché eso, yo tenía curiosidad de saber qué Biblia tenían. Así que por ahí disimuladamente, cuando estaba enseñando el seminario, miré la mesa y vi que era la Biblia de Scofield. Yo dije, oh. Ahora, cuando llegamos a la lección sobre los sellos, usted sabe que nosotros creemos que los sellos comienzan a cumplirse en los tiempos apostólicos y luego se siguen cumpliendo en sucesión continuada hasta el séptimo sello, el silencio de casi media hora en el cielo. Es decir, lo interpretamos los sellos desde una perspectiva historicista. Y cuando yo presenté esta lección desde la perspectiva historicista, dejaron de asistir. Pero habían venido ya varias sesiones, así que yo dije, bueno, yo tengo que ir a visitar a esta pareja. Fui a visitarlos. Me recibieron muy cortésmente, muy cordialmente. Nos sentamos en la sala, les dije, mire, me he dado cuenta que vinieron a las primeras sesiones, pero no han asistido por algunas sesiones. ¿Qué sucedió? Y recuerdo también, como si estuviera pasando aquí en este momento, el joven me miró y me dijo, mire, nosotros ya no podíamos asistir más a su seminario, porque los comentarios que usted hace en el seminario no concuerdan con nuestra Biblia. Y yo ya sabía cuál era la Biblia, pero le pregunté, bueno, ¿y qué Biblia tienen ustedes? Dice, la Biblia Scofield. Y nuestra Biblia dice que los sellos y las trompetas y las plagas, todos son juicios en sucesión que se van a derramar durante la tribulación final. No se han cumplido todavía. Y usted nos dijo que los sellos se han cumplido en el transcurso de la historia y que estamos ya casi en el séptimo sello. Eso no cuadra con las notas de nuestra Biblia. Por lo tanto, no pudimos volver. Eso demuestra, mis hermanos y hermanas, cuánta credibilidad le da la gente a la Biblia Scofield. Es la Biblia por excelencia que usan los futuristas. Y saben que las notas al pie de página se consideran casi tan inspiradas como la Biblia misma. ¿Y saben ustedes qué tienen esas notas? La idea de que la tribulación final es para los judíos literales. La iglesia va a ser sacada de la tierra en un rapto secreto. El anticristo va a gobernar en el templo literal de Jerusalén por 3 años y medio literales. Será un personaje literal. Vendrán del norte Rusia, del sur los árabes y del oriente los chinos para atacar a la nación de Israel. Pero Cristo intervendrá para librar a los judíos. ¿De dónde vienen esas ideas? Hermanos y hermanas, esas ideas no son fruto de un estudio. De la Biblia, esas ideas vienen directamente de una fuente jesuita, de Francisco Rivera, de Belarmino y de Lacunza, entre otros, que proliferaron estas ideas entre los protestantes. Ahora escuchen, el 1 de febrero de este año se sacó la película Left Behind. Causó una sensación grandísima. ¿Saben ustedes qué es esa película Left Behind? Es un panorama profético completamente falso.
Y es emocionante la película, yo la vi, tuve que verla en preparación para este documento porque íbamos a hablar sobre esa película precisamente. Lo que yo he compartido con ustedes en cuanto a los conceptos protestantes de la profecía es lo que presenta esa película, pero en forma dramatizada. La película en realidad es fruto de una serie de novelas que escribieron dos hombres. Uno se llama Tim LaHaye y otro se llama Jerry Jenkins. LaHaye es el teólogo y Jenkins es el escritor. ¿Saben ustedes que estos libros, que son 12, finalmente sacaron uno primero y luego tuvo tanto éxito que sacaron más? ¿Saben ustedes que por meses y meses estos libros han estado en el bestseller list del Wall Street Journal y del New York Times? Y son libros religiosos. Cuenta Glenn Ofterhar, quien es el director de Adventist Communication Network, que fue el que hizo este programa que me llevó a preparar esta investigación. Él contó en la introducción, el día que hicimos las presentaciones, que él estaba viajando de Washington, D.C. a su casa en California y que en ese vuelo iban varios congresistas. Y cuenta él que, porque él estaba sentado en primera clase, viaja tanto, tiene muchas millas y entonces puede hacer su upgrade, ¿verdad? Dice que habían 6 o 7 congresistas allí, cada uno con su ejemplar del libro Left Behind. Y dice que durante todas las 5 horas de viaje, el único tópico de discusión era el rapto secreto y la perspectiva de las profecías que presentaba ese libro. El problema es que la gente no considera que esos libros son novelas. Creen que son realidad. Escuchen lo que dice Tim LaHaye. ¿Saben ustedes que se han vendido más de... millones de ejemplares y los tienen ahora en caricatura para niños también. Escuchen lo que dice Tim LaHaye. El propósito de estos libros es animar a la iglesia y persuadir a los incrédulos. Hemos encontrado, dice LaHaye, que la gente está leyendo su Biblia de nuevo por causa de estos libros. Y muchos han llegado a creer. ¿A creer qué? Pregunto yo. A creer el error. Sigue diciendo LaHaye. Estoy escuchando de pastores en todo el mundo, porque han sido publicados en 14 idiomas. Estoy escuchando de pastores de todo el mundo y me están diciendo que los libros son la mejor herramienta evangelística que jamás hayan visto. Increíble. Hay una agenda aquí, hermanos y hermanas, de proliferar este mensaje a nivel mundial. Mientras que los 3 ángeles van a toda nación, tribu, lengua y pueblo, estos conceptos también van a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, ¿por qué han proliferado tanto estas ideas? Número 1, por causa de la Biblia Scofield. Tremenda influencia tiene esta Biblia. Número 2, por causa de un seminario que se encuentra en Dallas Theological Seminary. Todos los individuos que enseñan esta perspectiva fueron alumnos en Dallas Theological Seminary. Así como la Universidad de Andrews está preparando obreros para todo el mundo,
presentar los mensajes de los 3 ángeles. El seminario de Dallas está preparando personas para todo el mundo de acuerdo a la perspectiva futurista. En tercer lugar, libros que han sido escritos. Hermanos y hermanas, yo no sé si ustedes han ido a una librería protestante en los últimos tiempos y han visitado la sección de profecías. Yo me quedo aterrado. Cuando yo hice esta investigación me tocó leer centenares de páginas en preparación para lo que hice. Necesitaba saber lo que creen ellos también. Así que tuve que leer libros que ellos escribieron de Hal Lindsey y otros. Y me quedé aterrado cuando iba a las librerías, libro tras libro tras libro.